En esta clase comenzamos a desarrollar una nueva unidad temática, la unidad temática 4, que aproximadamente comienza en 1970. Con esta unidad temática cerramos el curso estudiando lo contemporáneo, es decir, hasta el hoy. Les habla Mariana Betoli y a continuación desarrollaremos entonces conceptos necesarios para realizar las actividades que están propuestas en la Guía de Trabajos Prácticos 4, comenzando por el urbanismo. En cuanto a los contenidos específicos referidos al urbanismo, diremos que las ideas e intervenciones que estudiaremos comienzan más bien a mediados de los 70, no así las expresiones en arquitectura posmoderna propiamente dicha, manifiesta en una multitendencia que desarrollaremos en siguientes clases. Como siempre decimos, los cortes temporales son indicativos. Respecto a conceptos instrumentales que atraviesan el estudio de los contenidos específicos sobre ciudad y arquitectura, será necesario ahondar en conceptos como, por ejemplo, posmodernidad que se anticipó como condición en el periodo anterior, del 56 al 70, y que sintetiza la cultura de los 70 esta parte, y desde antes, como decimos, también. Les hemos recomendado leer un texto de Noemí Goitia sobre la posmodernidad que comienza justamente diciendo lo difícil que es definir en pocas líneas la posmodernidad. Si bien es posible decir que es un tiempo de puesta en cuestión de nuestra tradición occidental heredada del racionalismo, de la ilustración, un momento de claros cuestionamientos al positivismo, a las verdades únicas, eternas, un momento para poner en acto el pensamiento crítico, que incluya a la multiplicidad de corrientes que a veces se oponen entre sí, un momento en el cual el relativismo cultural prima por sobre las verdades únicas. Seguiremos ahondando en el tema que atraviesa todo el periodo hasta nuestros días. Para comprender este periodo será necesario que cada uno de ustedes, o interactuando en grupo, construya la trama del tiempo, a la manera de lo que ya hicimos para la unidad temática 3. Hemos sugerido algunas lecturas consignadas en la guía del trabajo práctico también. En la diapositiva están marcados algunos hechos y acontecimientos que marcan los procesos históricos del periodo, comenzando por la crisis del petróleo en 1973. Un auténtico golpe al estado de bienestar que se desencadena por la decisión de los gobiernos árabes de no exportar crudo a los países que habían apoyado a Israel, y prácticamente son todos los países occidentales. En cuestión de meses, el precio de la nafta se multiplicó por 4 y puso en crisis a un sistema productivo que llevaba un siglo abasteciéndose de petróleo de bajo precio. Miles de empresas quebraron, generando una crisis, desempleo y demás efectos. La crisis causó estupor en Occidente y después de 2 décadas de crecimiento ininterrumpido quedó pendiente a través de esta crisis. En 1979, una segunda crisis del petróleo convenció a los gobiernos de que la época dorada del capitalismo había llegado a su fin. La revisión del modelo económico quedó en manos entonces de los neoconservadores, una nueva generación de políticos que llega al poder en la década de los 80 y que defiende ideas ultraliberales. Margaret Thatcher, primera ministra británica entre el 1979 y 1990, o Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, desde 1981 al año 1989. Justamente este año, 1989, es el año de la caída del muro de Berlín, como resultado de un proceso de desmembramiento de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La tensión entonces entre estos dos bloques que había caracterizado el periodo anterior, la Guerra Fría, llegará a su fin. Los gobiernos y las grandes empresas aprovecharon la desaparición de toda alternativa al capitalismo para poner en marcha un proceso de reestructuración cuyo objetivo era desmantelar el estado de bienestar
para garantizar mayores beneficios al sector privado, instituido el sector privado como única fuerza motriz del crecimiento económico. De este modo se configuró un modelo que Manuel Castells puntualiza en tres características: la retención por parte del capital de una porción más elevada de los beneficios, la retirada del Estado de la economía y la expansión geográfica del sistema hacia la globalización. Esto último no hubiese sido posible si esa reestructuración no hubiese confluido en el tiempo con la tercera revolución tecnológica sostenida en los avances de la informática y las telecomunicaciones. Tal como lo definió Castells, lo que denominamos tardocapitalismo resultó de la confluencia e interacción de ambos fenómenos. García Vázquez, en su libro Teorías e Historias de la Ciudad Contemporánea, desarrolla una breve síntesis que hemos de alguna manera a su vez incluido para comprender todos estos procesos que impactarán en la ciudad. En la trama vemos, por un lado, arriba de la línea, una serie de hechos, acontecimientos que podrán ustedes ir revisando uno a uno, y abajo de la línea marcamos más bien procesos que caracterizan el periodo. El deterioro ambiental, la globalización hacia finales del siglo XX, las comunicaciones, dijimos recién, toda, digamos, la innovación y la difusión de distinto tipo de comunicaciones, el mercado al comando de la economía mundial, los avances en la tecnología, por ejemplo, particularmente en el campo de la medicina, de la ingeniería genética, entre otros, el desarrollo, la aparición, la conjunción de bloques regionales, como por ejemplo la Unión Europea, y caracterizando todo este momento de la cultura, el concepto de posmodernidad, como lo dijimos. En la disciplina se marcará claramente una multitendencia, dijimos a veces de ideas contrapuestas incluso. Si de crisis hablamos, les hemos propuesto leer un texto de Carlos Taibo Arias. Se llama Las Cuatro Crisis, un texto al cual, si bien él refiere a la crisis económica y financiera del 2008, Taibo Arias habla justamente de la complejidad de aquella crisis del 2008, que él dice no es solamente una crisis financiera, como fue la caída de la bolsa de Nueva York en el 29, por ejemplo, sino que es una combinación explosiva, dice Taibo Arias, de cuatro crisis. Sí, la crisis, digamos, del capitalismo global, pero otras como la crisis derivada del cambio climático, la crisis surgida del encarecimiento de las principales materias energéticas como el petróleo, lo dijimos recién, y una cuarta que él anuncia como la nacida de un crecimiento demográfico de efectos muy delicados. Veremos de qué se trata. En realidad es una crisis que estamos entendiendo a fuerza de pandemia. Lo seguiremos explicando. Frente a esta realidad, Taibo Arias propone la idea de un crecimiento distinto, en realidad de un decrecimiento, de bajar los niveles de sobreconsumo y de despilfarro de recursos muy propios de este tiempo, que, como decimos, a pura pandemia estamos revisando y esperemos poder revertir. Este y otros textos breves y contenidos sintéticos de sus libros están disponibles en su página web, cuyo link estamos viendo en la diapositiva también. Si hablamos de daños al ambiente, como sabemos, digamos, la crisis se manifiesta en este tipo de daños, resultado del agotamiento de los recursos naturales, las modificaciones climáticas, los consiguientes riesgos ambientales y sanitarios que trae aparejado, lo estamos viendo, por ejemplo acá el huracán Katrina, lo leemos a diario en las noticias, lo sufrimos en carne propia.
Otros daños al ambiente son, por ejemplo, la contaminación industrial o agrícola, la deforestación, las plantaciones con organismos genéticamente modificados, como la soja. Vemos el mapamundi con las referencias y los links de estos y otros daños que estamos referenciando en mapas y materiales producidos por un atlas de Le Monde. Un daño que compete directamente en nuestras disciplinas es lo que se conoce como la metropolización del planeta. Lo podemos entender, por ejemplo, con el caso de China. En 2014, China emprendía un ambicioso plan de mega urbanización, un plan en ese momento 2014-2020. En 2014 calculaban que un 60% de los casi 1.400 millones de chinos vivirían en ciudades en 2020 y que para 2030 la ciudad promedio en China sería de 13 millones de habitantes como Tokio y que los residentes urbanos rozarían los 1.000 millones de personas, o sea, un 70% de la población. Para entender la magnitud de estos movimientos en el territorio chino, habría que recordar que en 1990, o sea, hace 30 años, la población urbana china era del 26%, es decir, que en estos 30 años casi un 50% de los 1.400 millones de chinos se ha movilizado del campo a la ciudad. Si esto no es un impacto en el ambiente, no sé de qué podemos estar hablando. Sin ir más lejos en cuanto a la metropolización del planeta o simplemente a cuántos pobladores viven en ciudades, decimos que en Argentina los números dicen que el 92% de la población vivimos en ciudades. Frente a esta realidad diversa, múltiple, compleja, les propusimos leer Ciudad Hojaldre, un libro de Carlos García Vázquez. El título completo, La Ciudad Hojaldre, Visiones Urbanas del siglo XXI. Al menos introducimos también otro título del propio García Vázquez, Teorías e Historias de la Ciudad Contemporánea. ¿Quién es García Vázquez? García Vázquez es un sevillano, arquitecto y catedrático de composición arquitectónica, o sea, de proyecto, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. En Ciudad Hojaldre, García Vázquez plantea una mirada sobre la ciudad en capas o en layers, de ahí el tema de la Ciudad Hojaldre, para representar la complejidad y la superposición de miradas posibles respecto a la ciudad en este tiempo. La introducción del texto es muy breve y es importante leerla. García Vázquez señala como él considera, digamos, que de alguna manera su libro propone continuar con el de François Choët, El urbanismo, utopías y realidades. Un clásico necesario de 1965. François Choët es profesora emérita de la Universidad de París. Justamente su texto comienza diciendo: la sociedad industrial es urbana, la ciudad es su horizonte. Y García Vázquez dice entonces, el de la sociedad postindustrial también. El horizonte, digamos, de la sociedad postindustrial también es urbano. Su intención es retomar la tarea iniciada por François Choët y explicar los discursos teóricos que subyacen en la práctica urbanística. Extiende su análisis a las 3 últimas décadas. Pensemos que es un libro escrito en 2004, o sea, está hablando desde 1974 a esta parte. Es decir, estudia desde 1994 a esta parte. Es decir, estudia las teorías urbanas más recientes, las encuadra en marcos conceptuales más amplios y las recompone en un mapa intelectual que resulte de alguna manera comprensible. De los 70 a esta parte, quise decir.
En su libro Teorías e Historias de la Ciudad Contemporánea, un libro más próximo en el tiempo, un libro de 2016, caracteriza el proceso desde 1882 hasta 2007, cuando cierra un poco el texto de este libro, en tres momentos en los que él define la ciudad como metrópolis hasta el 1939, megalópolis de 1939 a 1979 y metápolis desde 1979 al 2007. Y propone para cada periodo una breve, digamos, referencia a la cultura del momento, una referencia breve, muy explicativa, entendible y concisa. Plantea una epistemología, o sea, un abordaje del conocimiento de cada uno de esos conceptos, metrópolis, megalópolis, metápolis, y propone autores de tres distintas disciplinas. O sea, propone un cruce entre sociólogos, historiadores y arquitectos, o digamos, personas dedicadas a nuestra disciplina de proyecto. Interesante el capítulo de Metápolis que les hemos propuesto leer y queda abierto también para los otros periodos. El libro de historias y teoría de la ciudad contemporánea. Volviendo a Ciudad Hojaldre, Visiones Urbanas del siglo XXI, el índice que está reproducido en la diapositiva nos muestra claramente cómo propone García Vázquez analizar las diversas capas que él desarrolla. Las 12 capas las agrupa a su vez en 4 visiones, que a su vez cada visión y las capas que incluyen la visión las ejemplifica con un caso, con una ciudad. La visión culturalista con el caso de Berlín, la sociológica con Los Ángeles, la organicista con Tokio y la visión tecnológica con Houston. De alguna manera, él expresa que las visiones urbanas no remiten a formas de mirar, es decir, no tanto a cómo es la ciudad, sino a qué nos interesa de ella o cómo la interpretamos, cómo la proyectamos y cómo nos proyectamos sobre la misma. Esta multiplicidad de miradas no se traduce en un único metarrelato, sino en una multitud de pequeños relatos. A la manera de este tiempo, dijimos, diverso, complejo, múltiple. Haremos un breve recorrido, un recorte de algunos de los contenidos, más que nada con referencia a ejemplos y algunos de ellos también latinoamericanos, aunque no son contenidos específicos de Historia 2, pero nos impactan en el cotidiano. Buena parte del siglo XX y bajo la influencia de las ideas del urbanismo moderno, se pensó, y un poco lo desarrolla García Vázquez en su visión culturalista de la ciudad, cuando habla de la crisis del plan y la ciudad de los promotores, refiere justamente a que en el urbanismo moderno la herramienta posible era poder contar con un plan general de ordenación urbana. Cada ciudad se proponía contar, digamos, con un plan general de ordenación urbana. Fue considerado el plan como la columna vertebral del urbanismo moderno, una figura legal encargada de trasladar a la realidad las teorías urbanas. Vaya tarea. La crisis gestada por el discurso de la tendencia, ya veremos quiénes lo configuran y de qué se trata este discurso, italiano, fíjense, europeo. Decimos, la crisis gestada por el discurso de la tendencia surgida en los años 60, dijimos en Italia, afectó este consenso, ¿no es cierto?, en torno al plan y a la idea del urbanismo moderno respecto al plan. A ello se sumó la necesidad de incluir los hechos urbanos contemporáneos, presentes en la ciudad histórica, y tomar partido por la resolución de una ciudad pensada por partes, muy propia de los años 80 y que suponía cuestionar la contingencia del plan
la contingencia ante la situación contemporánea y entonces proponer estrategias de intervención menos ambiciosas, ¿no?, que las que planteaban los grandes planes generales de ordenamiento. Decimos, más cercanas a la especificidad de las distintas zonas de la ciudad, y en este contexto la realidad cambiante y la conflictiva ciudad posmoderna no se podía abordar desde los objetivos a largo plazo que proponían los planes. Y sus métodos de regulación quedaban de alguna manera inhabilitados. La ciudad entonces empezó a proyectarse caso a caso, de manera parcial, flexible, a corto plazo, en manos de inversores privados por toda la situación que hemos planteado a grandes rasgos en la trama general de la cultura, y en tensión con la planificación del poder público. Ese es otro condimento. Es entonces la denominada ciudad de los promotores. Dijimos, ¿quién es Aldo Rossi? Fue líder de la tendencia, este grupo de arquitectos italianos, milaneses, que a comienzos de los 60 comienza a cimentar las bases sobre las cuales se habría de asentar el pensamiento urbano más influyente del último tercio del siglo pasado en Europa. Su punto de referencia estaba en el revisionismo marxista de Gramsci y su intento de construir una nueva cultura de izquierdas. Para incorporar la arquitectura y el urbanismo a este proyecto, la tendencia planteó la necesidad de refundarlas, la arquitectura y el urbanismo, como disciplinas autónomas. Nacía así la idea de repensar la ciudad desde términos estrictamente disciplinares, una tarea que se acometería trasladando a ella el pensamiento estructuralista. Vemos en la diapo algunos ejemplos, digamos, de estas intervenciones por parte, de manera parcial. Por ejemplo, el antiguo puerto de Londres, Támesis adentro, el Canary Wharf, toda un área degradada que se rehabilita, se vuelve a urbanizar, se construye y se piensa desde la realidad preexistente también. O el World Financial Center en Nueva York, al lado de lo que era el World Trade, de las Torres Gemelas, este complejo diseñado por el argentino Peli. Decimos, a la manera de Canary Wharf, por ejemplo, lo que sucede en Puerto Madero, en Buenos Aires, el antiguo puerto de la ciudad convertido en un área donde confluyen diversas funciones, no solo para el trabajo, sino para la vivienda, para el comercio, una mixtura de actividades para la educación también, para la recreación, espacios públicos, espacios verdes, una confluencia, un retejido de un proyecto acorde a esta idea de ciudad por parte y acorde a esta idea de ciudad de promotores y una intervención menor del Estado. También a una pequeña escala podríamos mencionar el área del ex mercado de abasto al norte del río Suquía, en el caso de Córdoba, donde a través de un concurso se promovió que el nuevo edificio del Consejo Deliberante también con un retejido de ese sector con vivienda y otros usos que digamos que dinamizaran. Eso quedó, digamos, de alguna manera parado el proyecto, comenzado el edificio. En relación al tipo de iniciativa en manos privadas se gesta la figura del plan estratégico. El plan estratégico pretende en general un punto de encuentro entre justamente promotores, o sea, el capital privado, y planificadores entendidos en la figura de los funcionarios y los gobiernos municipales. La idea es que el plan estratégico sea un proceso no cerrado, digamos en el espacio y en el tiempo, en el cual el Estado asume la responsabilidad de la gestión orientativa de proyectos
que financian, proyectan y construyen sectores privados. Los planes estratégicos se asientan y legitiman en la concertación. El concepto de concertación aduce al acuerdo de diferentes actores que supone por consiguiente mecanismos de participación, sondeo de opinión pública para asegurar la aceptación de las propuestas de estos promotores, regulados de alguna manera por el Estado, en el caso de la ciudad, el Estado municipal. Decimos que estas necesidades sociales emergentes que se concertan en este intercambio, a su vez, de alguna manera, marcan una pérdida del protagonismo del Estado como gestor del desarrollo, y lo cual produce unas inevitables críticas, digamos. Córdoba tuvo su plan estratégico en la gestión de Américo Martí entre 1991 y 1999, también en otras gestiones posteriores. Ahí vemos cómo había, por ejemplo, en la gestión Martí, 8 zonas dentro de la ciudad sujetas a esta concertación público-privado. En cuanto a la visión culturalista de la ciudad, dijimos que el ejemplo que aborda García Vázquez y lo desarrolla, y ustedes lo van a estudiar y discutir, es justamente Berlín. Berlín, una ciudad donde es posible leer el impacto de la unificación de las dos Alemanias, con la caída del muro, dijimos, el fin de la Guerra Fría. Una ciudad unificada físicamente, después de haber estado partida desde 1961 por el muro, entra en una dinámica de cambio vertiginoso, está prácticamente en obras en torno al año 2000, se promueve una innumerable cantidad de intervenciones de envergadura, fundamentalmente en 4 sectores. El sector del río, del Spree, la zona de Potsdamer Platz, la Puerta del Oeste, Friedrichstraße, una vía ya preexistente con algunos puntos nuevos de intervención, y Alexanderplatz, el corazón del este. Vemos ahí imágenes de Potsdamer Platz, área revitalizada, vuelta a construir. Por ejemplo, se destaca ahí el edificio de la Sony, esta presencia, digamos, de promotores privados en concertación, dijimos. Son al menos 3 capitales europeas interesantes para estudiar como resultado de todos estos procesos que estamos revisando. Además de Berlín, Barcelona y París serán, por diversas razones, ciudades impactadas por la trama de la cultura de este periodo. Barcelona, que se transforma al ritmo de acontecimientos como por ejemplo los Juegos Olímpicos de 1992, del cual fue sede. Básicamente la idea es ganar nuevamente el frente marino, afectado desde el auge industrial de la ciudad en el siglo XIX, que negaba este espacio como espacio público y de apropiación por parte de la comunidad, negaba, digamos, a la ciudad. Entonces, ganar, revitalizar todo este espacio del frente marino fue uno de los grandes emprendimientos de este momento. Por supuesto que hay otras áreas dedicadas fundamentalmente a ser sede de distintas disciplinas del deporte, como era sede, dijimos, de los Juegos Olímpicos del 92. Estamos viendo a la derecha un detalle de todo el sector dedicado a la Villa Olímpica y al puerto, digamos, de competiciones deportivas. Barcelona nuevamente se reinventa para otro acontecimiento, el Fórum 2004, el Fórum de la Cultura en 2004. En esta instancia la idea es continuar el proyecto del ensanche y llegar con la Gran Diagonal al mar. Nuevamente el frente marino
en cuestión y revitalizando esa área, incluso áreas de ampliación, de renovación, de saneamiento de infraestructuras y de adición de espacios públicos, espacios verdes. Decimos, una ciudad que junto con la inversión que significan este tipo de eventos, de acontecimientos, lo vuelca, digamos, en estas intervenciones de ciudad por partes. Dentro de la visión sociológica de la ciudad, una de las capas clave es la ciudad global. Nos detenemos en este concepto de ciudad global y entonces hablamos de globalización. La globalización como una resultante de la articulación de un conjunto de procesos económicos, técnicos, científicos, que determinan un nuevo orden en el mundo que se sustenta en un sofisticado mecanismo mediático. La actividad económica se encuentra dispersa a nivel espacial, pero a la vez está globalmente integrada y las grandes ciudades asumen un rol estratégico y se convierten en ciudades globales. Al respecto, Saxia Sassen, una autora de un libro clave para entender este concepto, el libro La ciudad global, asevera Saxia que la combinación de dispersión espacial e integración global ha creado este nuevo rol estratégico para ciertas grandes ciudades. Más allá de su larga historia como centros del comercio y de banca internacional, estas ciudades tienen hoy, dice Sassen, puntos, digamos, algunas características. Ella dice 4 funciones completamente nuevas, como son puntos de comando altamente concentrados desde los que se organiza la economía mundial. Son localizaciones clave para las finanzas, para las empresas de servicios especializados o del terciario avanzado que han reemplazado a la industria como sector económico dominante. También son lugares de producción y de generación de innovaciones vinculadas a esas mismas actividades y son también mercados para los productos y las innovaciones producidas. En ese momento ella habla de 3 ciudades globales por incluso distintas características, más a lo financiero, más a lo comercial, etc. Habla de New York, habla de Londres y habla de Tokio. Hoy habla de quizás más de 20 ciudades que podría ella explicar por qué son ciudades globales. Sassen ha venido varias veces a nuestra facultad, a nuestra casa, en distintas circunstancias, habla muy bien el español, porque ha vivido en Argentina y es realmente uno de los pensadores de la ciudad más interesantes para escuchar. Van a encontrar diversidad de entrevistas y de conferencias que les podremos compartir también para entender un poco el pensamiento que ella plantea a partir de este concepto de ciudad global y de otros que ha ido desarrollando. Este panorama, digamos, de la ciudad global, de la globalización, es nítido y en cierto modo legible en países centrales, no así o no tan así en culturas como las nuestras, como la cultura latinoamericana. Al respecto, García Canclini, un pensador argentino, pero radicado en México hace muchos años, o sea, con esta visión casi de desde el norte hasta el sur de Latinoamérica, en su libro, La globalización imaginada, reflexiona acerca justamente de los imaginarios de la globalización y distingue lo que él denomina la globalización circular de la tangencial. En otros modos, propone él, de imaginar lo global. Su visión es un aporte interesante para una discusión alternativa y pertinente a nuestra realidad local acerca de la globalización. Dijimos 3 capitales. La tercera capital europea, París,
capital donde se celebra en 1989 los 200 años de la Revolución Francesa, y el presidente por ese tiempo, François Mitterrand, propone obras a escala del evento para conmemorar estos 200 años en 15 sitios de la ciudad, intervenciones que luego podremos desarrollar en particular. Especialmente se destaca toda esta reestructuración del Museo del Louvre y enfatizar este eje que se genera entre el Louvre, pasando por la intervención de l'Étoile, la intervención decimonónica de París, y tras cruzar el Sena, culminar en el barrio de La Défense, sitio de las sedes corporativas de las grandes empresas, entre otras instituciones significativas situadas en ese punto que vemos en ese triángulo amarillo tras cruzar el Sena. Estamos entonces en la visión sociológica de la ciudad, y de alguna manera París, como tantas otras ciudades, es escena de una, o escenario más bien, de una de las capas propuestas por García Vázquez sobre la visión de la visión sociológica. La capa es la ciudad dual. La vista desde la Étoile hacia la Défense, culminando en el Arco de la Défense, el reconocido edificio símbolo del sector, marcará justamente todo un sector donde es posible verificar estos conceptos que en términos generales define García Vázquez cuando habla de que la ciudad dual es el resultado de procesos históricos como el denominado tardocapitalismo, que dijimos es fruto de esta confluencia e interacción del proceso de reestructuración económica y el modo de desarrollo informacional. De esta síntesis histórica ha surgido una nueva espacialidad que se ha dado en llamar el espacio de los flujos. En efecto, cuanto más se globaliza la economía, más se concentran las funciones centrales en unas cuantas áreas metropolitanas. Y tras varias décadas de globalización, la polarización social, a esto va la idea de ciudad dual, a esta entender esta polarización social, decimos, fruto de este orden tardocapitalista, en el cual nuevos grupos que concentran la riqueza y la clase media que decrece drásticamente y una creciente nueva pobreza se superpone o se sitúa en el contexto físico de la ciudad, marcando de alguna manera drásticamente esta bipolar ciudad, la ciudad dual, que se refleja en el espacio urbano, que la visión sociológica señala como parte activa de la segregación que se da en la ciudad, segregación ya sea por clase social, por raza, por nacionalidad. Estos son los argumentos que alimentan esa espacialidad de la ciudad dual. Se produce entonces una lucha por el territorio, una fortificación de partes de la ciudad, comunidades cerradas que propugnan a veces una apropiación desigual del espacio urbano y el espacio público, como es tratado, como es vivido, justamente son algunas de las claves de esta realidad. En el propio París veremos esta segregación. En el mismo París de el Louvre de la Défense, en el 2005 se produce toda una rebelión, un movimiento de rebelión de los barrios reflejado en el diario Le Monde Diplomatique, justamente por ser ocupado por clases sociales, de raza, de religión árabe, que en contraste con todo lo que ofrece una ciudad como París, generan todos estos roces de grupos sociales en disputa por el territorio. Esta es la ciudad dual. Ciudad dual
que en más de un caso, por ejemplo en Latinoamérica, se manifiesta en el Río de Janeiro, de las Olimpiadas del 2016, del Mundial de Fútbol, del Carnaval, en contraste con las favelas del propio Río de Janeiro. Favelas donde también se han gestado, podemos decirlo en un sentido positivo, acciones llamadas de acupuntura urbana, es decir, pequeñas intervenciones con un impacto positivo en el tejido social a través de actores, arquitectos, un cordobés en este caso, Jáuregui, que lo vemos allí en ese reportaje, en ese artículo del diario La Voz del Interior. Fue integrante Jáuregui de los equipos de la Intendencia de Río mientras se hicieron esas intervenciones para sanear de alguna manera o para tratar de recomponer o de ofrecer equipamientos, infraestructuras que pudieran de alguna manera paliar los déficits de las favelas de Río. Nada más cercano a una solución definitiva, por supuesto. Jáuregui también trabajó vinculado al equipo de Fernández Castro en Buenos Aires, equipo de investigación para la intervención en el barrio 31 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En Córdoba, en nuestra propia ciudad, la ciudad dual, la podemos ver manifiesta en los barrios cerrados o condominios, estas otras y nuevas formas del habitar, en áreas con fuerte presencia de verde, con servicios exclusivos, con seguridad a las 24 horas, que generan discontinuidades en el tejido urbano y conviven con asentamientos marginales, a veces muro de por medio, calle de por medio. Dentro de la visión sociológica, otra capa fundamental, la ciudad sostenible. Cabe mencionar al respecto algunos hechos significativos en el proceso, digamos, de construcción de estos conceptos. En 1972, por ejemplo, la Declaración de Estocolmo, la primera vez que a nivel mundial hay una preocupación manifiesta por la problemática ambiental global, o en 1987 el informe denominado Nuestro Futuro Común, un informe que se realiza a solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas. Se constituyó una comisión mundial sobre el medio ambiente y desarrollo, para evaluar justamente los avances de los procesos de degradación ambiental y la eficacia de políticas ambientales para enfrentarlos. Luego de 3 años de estudio, de discusiones, audiencias públicas sobre la problemática, la Comisión publicó sus conclusiones en este documento llamado Nuestro Futuro Común, conocido también como el Informe Brundtland. En ese momento comenzó entonces a configurarse un concepto de sustentabilidad como condición para la sobrevivencia del género humano, buscando un esfuerzo compartido por todas las naciones del orbe. De allí surgió la definición de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible entendido como el proceso que permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de atender a generaciones futuras. Enrique Leff señala que el discurso de la sustentabilidad lleva a propugnar por un crecimiento sostenible, sin una justificación sin una justificación rigurosa sobre la capacidad del sistema económico para internalizar las condiciones ecológicas y sociales necesarias, ¿no es cierto? Condiciones de equidad, de justicia, de democracia, propias y necesarias para este proceso. La ambivalencia del discurso de la sustentabilidad surge, aclara Leff, y esto es muy importante, de la polisemia del término sustainability, que en inglés integra el significado, 2 significados por lo menos. El primero, traducible como sustentable, implica la internalización de las condiciones ecológicas de soporte del proceso económico
Y el segundo aduce a la sostenibilidad o perdurabilidad del proceso económico mismo. En este sentido, la sustentabilidad ecológica es condición de la sostenibilidad del proceso económico. Sin embargo, el discurso de la sostenibilidad ha llegado a afirmar la posibilidad de alcanzar un crecimiento económico sostenible a través de los mecanismos del mercado, sin explicar la posible internalización de las condiciones de sustentabilidad ecológica. Seguiremos profundizando en este tema. En 1992, otro punto importante en la historia de esta búsqueda de una ciudad sostenible, en 1992 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, desarrollada en Río de Janeiro, donde fue elaborado y aprobado un programa global conocido como Agenda 21. Un protocolo, digamos, una agenda para normar el proceso de desarrollo con base en principios de sustentabilidad. En 1997 se firma el protocolo de Kioto, en el cual los países firmantes se comprometen a reducir las emisiones de gases que producen el efecto invernadero. Estados Unidos, responsable de generar más del 30% de las emisiones mundiales, lo firmó, pero el Congreso no lo ratificó, idas y vueltas. Lo cierto es que los países con altos porcentajes de emisiones de gases de efecto invernadero son los más renuentes a firmar acuerdos de este tipo. Y seguimos, en 2015 el Acuerdo de París, las conferencias anuales de la ONU, esfuerzos mancomunados que no se concretan en la realidad. Una película que nos ayuda a tomar dimensión del impacto de nuestros daños en el ambiente, una película que no podemos dejar de ver, Home, una película realizada por un maravilloso fotógrafo francés, Arthur Bertrand. Fíjense que sobre la película, ya en 2009, se expresaba cuando se la genere, se la pone a disposición, está de libre acceso en la web, ahí tienen el link en YouTube para poder verla. Decimos que ya en 2009 se expresaba: estamos viviendo un periodo crucial. Los científicos nos dicen que solo tenemos 10 años para cambiar nuestros modos de vida, evitar agotar los recursos naturales e impedir una evolución catastrófica del clima de la Tierra. A ver, estamos en esos 10 años después del 2009 y un poco más, y estamos viendo justamente que hasta qué punto es reversible el daño ambiental. Rápidamente, una mirada sobre algunos conceptos para revisar y profundizar en las otras dos visiones, la visión organicista de la ciudad, cuyo ejemplo, digamos, de caso es Tokio, la capital de Japón. El concepto de visión organicista es difícil de definir, por amplio, por complejo. Habrá que comprender las conexiones entre la lógica formal y funcional de la ciudad con la lógica formal y funcional de los seres vivos. El interés se centra ante todo en el ser humano, pero también en animales, plantas, cuerpos inorgánicos, como por ejemplo mareas, vientos, la topografía. En cuanto a la ciudad, en la ciudad de Tokio, el carácter transitorio de esta ciudad nunca acaba, se convierte en proceso, en fluidez. Sus habitantes son nómades urbanos, su condición es la de viajar. Tokio se asemeja a una ciudad líquida, en constante movimiento, en alusión a este concepto de modernidad líquida que ya lo vamos a desarrollar o mencionar. Sobre Tokio, dice García Vázquez, los carteles de la fachada se convierten en las mismas y flexibles objetos que cambian, manzanas, barrios, solares,
con una marcada isotropía, elementos urbanos similares, aunque de distinta escala, como fractales. Por ejemplo, el fractal estación de ferrocarril se convierte en un extraño atractor, uno de los conceptos que se desarrollan dentro de esta visión que vale la pena profundizar. La visión tecnológica, la cuarta visión que propone García Vázquez, concibe a la ciudad como un ente primordialmente productivo y cuyo funcionamiento viene garantizado de alguna manera por las tecnologías. Desarrolla conceptos como utopía, distopía, y el ejemplo, el caso es Houston. Houston, donde los tres órdenes de paralelismo entre espacio urbano y espacio electrónico se da a través de conceptos como desregulación, descentralización, desidentificación. Por último, cerrando, mencionamos tres autores y tres libros clave sobre el pensamiento urbano de este periodo. Los autores son Venturi y Dennis Scott Brown, ya los estudiaron, ya los mencionamos en el periodo anterior, anticipando, digamos, esta condición posmoderna. Robert Venturi y Dennis Scott Brown, radicados en Estados Unidos, Robert Venturi estadounidense, ya lo mencionamos, escriben junto a Isenou este libro titulado Aprendiendo de Las Vegas, el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica, de 1972, entendiendo a Las Vegas como un sistema de comunicación, la comunicación dominando el espacio en cuanto a elementos de la arquitectura y del paisaje también, y dicen, por ejemplo, estamos ante una nueva dimensión del paisaje. La persuasión comercial del eclecticismo de carretera provoca un audaz impacto en el marco vasto y complejo de un nuevo paisaje de grandes espacios, altas velocidades, programas complejos, refiriendo al caso de Las Vegas. Por otra parte, dos europeos, Aldo Rossi, dijimos, el líder de la tendencia, ya lo mencionamos, Rem Koolhaas, el holandés, un personaje clave de este tiempo de la posmodernidad. El libro de Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad, una primera edición de 1966 y en español de 1971. Para Rossi, la arquitectura es la clave de la interpretación correcta de la ciudad como estructura en el espacio. La ciencia urbana, que es como Rossi llama a la urbanística, será el estudio de la ciudad como arquitectura. En tercer lugar, el libro de Koolhaas, que es su tesis doctoral sobre Nueva York, Delirio de Nueva York. Quizás la traducción más exacta sería Delirante Nueva York. Una primera edición en inglés de 1978 y una de Gili en español del 2004, de la editorial Gili. A través de este libro, Koolhaas se pregunta cómo escribir un manifiesto sobre una forma de urbanismo para el último cuarto del siglo XX, en una época hastiada de ellos, hastiada de manifiestos entendidos como estas declaraciones de principios, ¿no? Como fue la Carta de Atenas, por ejemplo, para el urbanismo moderno. Dice, o se pregunta o expresa Koolhaas, la funesta debilidad de los manifiestos es su inherente falta de pruebas. El problema de Manhattan es todo lo contrario, es una montaña de pruebas sin manifiesto. Este libro se concibió en la intersección de estas dos observaciones. Se trata entonces de un manifiesto retroactivo para Manhattan. Podríamos seguir y seguir. El desafío entonces está planteado, el desafío de desentrañar, aunque sea en partes, en pequeñas partes, la compleja trama del urbanismo de mediados de los 70 a esta parte.